con ejecutivos que podrían ir a la cárcel. ¿Quién nos va a contar más sobre eso? Entonces es Alberto Pérez, director de Chile Transparente. Alberto, muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Qué significa esto de la cárcel efectiva? ¿Cuál es el cambio sustancial de esto? Y también ustedes habían hecho una serie de recomendaciones, ¿cuáles de ellas fueron acogidas en esto? Bueno, buenos días. Primero, a nombre personal y de Chile Transparente, lamentar el accidente de la FACH y mandarle todo nuestro apoyo a las familias y a las familias aviadores y aviadoras que están en nuestro país. Lo importante acá, como bien decías tú, es que se agrega un adjetivo, la efectividad de la pena. Se ha demostrado que para los delitos de cuello y corbata la cárcel es un disuasivo efectivo. No estamos hablando de que acá solamente haya que aumentar penas, sino que efectivamente aquellos que cometan este tipo de delitos puedan pasar algún tiempo en prisión. Y creemos que el presidente da un paso correcto al señalarlo el día de ayer y de esa forma claramente tener un disuasivo, pero también una persecución más efectiva de estos delitos que tanto daño hacen a la sociedad, no solamente al bolsillo de los chilenos. Habla en este caso de primera necesidad. Estamos hablando de delitos como los que ya hemos visto de la colusión de la farmacia, de los pollos, del papel tisú. Bueno, el presidente habló de primera necesidad. Entiendo que ahí se incluyen alimentos, por ejemplo, y hay que definir cuáles son esas primeras necesidades. La jurisprudencia va a ir avanzando en aquello, pero lo importante para nosotros es que hay un cambio de tono importante en el discurso del presidente de la República, que se habla directamente de abusos y que se avanza mucho más allá del formalismo. En Chile en general las leyes existen, el problema es que las leyes son poco efectivas en el caso de estos delitos y se genera esta indignación entre la disparidad de la persecución penal entre, por ejemplo, un hurto en un supermercado o un hurto en lugar no habitado o una falta menor respecto a estos delitos que tanto daño hacen, insisto, no solamente al patrimonio, sino también a la democracia y al Estado de Derecho. También se aumentan las sanciones en el caso, por ejemplo, del uso de información privilegiada. Bueno, eso nos parece muy correcto. Hemos visto el descaro de algunas personas que han cometido una y otra vez este tipo de ilícito, que pagan multas que son bastante ínfimas, ridículas, que obtienen un beneficio de los delitos que cometen y finalmente salen casi limpios de polvo y paja. Y creemos que el presidente lo haya anunciado con todas sus letras es algo positivo. Evidentemente estos son anuncios, tenemos que verlo en la sede técnica que es el Parlamento, en el trabajo prelegislativo, ayer con Espacio Público, el Observatorio de Gasto Fiscal y nosotros como Chile Transparente presentamos estas propuestas, queremos que sean técnicamente muy solventes para que tampoco tengamos el problema de crear leyes que después no pueden ser aplicadas. Alberto, José Antonio te va a hacer una pregunta. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Mi pregunta es más social, ¿no? Más social que legal. El presidente Sebastián Piñera, en su calidad de empresario, la verdad es que ha estado ligado a situaciones y conductas que ahora esta agenda intenta perseguir. Y pongo ejemplos, ¿no? La compra de acciones en LAN, las llamadas empresas zombie, fantasma, como se quiera, pero que son operaciones comerciales para pagar menos impuestos, o el propio caso de las contribuciones, que también es un impuesto a la vivienda. Si uno no lo paga, está también infringiendo la ley. ¿No hace esto más difícil de que él pueda, con esa historia empresarial, empujar con fuerza una agenda antiabusos ante la opinión pública, crees tú? Bueno, José Antonio, es la misma pregunta que se hace cuando uno le pide al Congreso que se autorregule y que cree, por ejemplo, instancias externas al Congreso para el mejor funcionamiento ético de los gastos. Evidentemente, para la institucionalidad y para aquellos que tienen cargos de poder, en este caso poder empresarial y poder político, es mucho más difícil el poder llevar este tipo de agendas adelante y por eso que uno valora el cambio de tono, porque uno nota que se ve la necesidad de que estos cambios se hagan, y se hagan ahora, porque efectivamente el abuso ha estado en el centro de las preocupaciones de las personas. Es de importar que obviamente estos anuncios no tengan letra chica, sean buenos proyectos de ley y que efectivamente toquen donde tienen que tocar, es decir, donde se han cometido los abusos que han sido en la élite, tanto política como en la élite empresarial. Sí, Alberto, quería preguntarte respecto a un tema que había sido propuesto por varios organismos vinculados justamente a la mayor transparencia, lo que tiene que ver con este tipo de delitos de cuello corbata, delitos tributarios, también lo que tiene que ver con el financiamiento de la política y que es ampliar el inicio de una acción de persecución que vaya más allá de la iniciativa que pueda tener, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos. En este caso escuchábamos que se va a entregar mayores herramientas o mayor poder a la Fiscalía Nacional Económica, pero no se amplía, ¿no?, el inicio de la investigación de manera pública. ¿Qué pasa con eso que entiendo ustedes también lo habían mencionado como parte de la agenda transparencia?
Sí, está dentro de las propuestas que fueron entregadas ayer al presidente, al ministro, en dos casos muy medianamente, claramente, que tienen que ver con el servicio de impuestos internos en cuanto a la acción tributaria y el servicio electoral en cuanto a la acción de persecución de los delitos electorales. En el caso de los delitos económicos que persigue la Fiscalía Nacional Económica, las organizaciones que hicimos la presentación no consideramos que sea lo mejor hoy día quitarle a la Fiscalía Nacional Económica esa atribución por razones más bien técnicas y de efectividad de la misma persecución penal. En el caso de los delitos tributarios, en el caso de los delitos electorales no existe ninguna duda. Entendemos, y así lo hizo saber el presidente, que lo iba a tomar en cuenta y vamos a insistir, y si no por el lado del Ejecutivo, va a ser por el lado del Legislativo. Esto es algo que se puede a través de una moción parlamentaria corregir. Entendemos que hoy día diputados del Frente Amplio iban a presentar alguna moción en ese sentido y vamos a empujar para que eso sea así, porque no puede volver a ocurrir lo que ocurrió con el caso Pentas o Kimich, o lo que ha ocurrido hace poco con el caso de Tragamonedas, donde casi el Ministerio Público ha tenido que una y otra vez pedir a través de oficios que se haga el ejercicio de la acción por parte del servicio electoral. Recordemos, Alberto, que cuando no había, Clarisa, cuando no había una acción de parte del Servicio de Impuestos Internos, no había una querella que se presentara, entonces no se podía avanzar en esa investigación. Bueno, y así fue. Lamentablemente muchos casos fueron sobreseídos por no existir esa acción. Además, algo que explicábamos ayer al presidente, es importante también que exista una claridad de cuándo se ejerce y cuándo no se ejerce esa acción, porque lo que vimos en el pasado reciente es que en un caso con mucha fuerza el Servicio de Impuestos Internos ejerció la acción, pero en otros casos más bien prefirió el pago de los impuestos adeudados, algún tipo de negociación más bien administrativa, que ir por la sede penal. Y eso no se entiende, no lo entendemos nosotros, que estamos metidos en el aspecto más técnico, y evidentemente no lo van a entender los ciudadanos cuando hay disparidad en la persecución administrativa y la persecución penal. No, Alberto, te quería preguntarte si es que da la sensación de que el abuso está instalado en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por ejemplo, lo conversábamos antes, el tema de la integración vertical. ISAPRES y, o sea, los mismos dueños son dueños de la ISAPRES de las clínicas. Si quieren subir el precio de una prestación, te suben la ISAPRES y te suben la clínica al mismo tiempo. ¿Por dónde falta seguir avanzando o dónde crees tú que quedó corto este anuncio presidencial? Bueno, lo primero que entender que cuando hablamos de abuso hablamos de corrupción. La corrupción está definida como el abuso del poder delegado para beneficio particular. Y eso incluye lo público y incluye lo privado. A nosotros nos faltó, pero evidentemente valoramos lo que se ha anunciado, sobre todo reformas al empleo público, reforma a nivel municipal y, por supuesto, dotar al Ministerio Público de mayores capacidades, la creación de una fiscalía de alta complejidad. Estos son delitos difíciles de probar, difíciles de llevar a juicio, y hoy día creemos que el Ministerio Público, a pesar de los esfuerzos que hace, por ejemplo, la unidad anticorrupción del Ministerio Público, no logra los resultados que debiese tener la persecución penal por la carencia de este tipo de herramientas. Y respecto a lo que tú señalas, evidentemente hay ciertos mercados que hay que regular de mejor forma, y ahí hay que ver a qué se refiere el presidente de la República cuando habla de fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. Quizás van en la vía de lo que tú hablabas y que son los abusos diarios que vivimos todos los chilenos. Perfecto, muchas gracias entonces Alberto Pérez, director de Chile Transparente, comentando un poco entonces este anuncio presidencial. Habrá que ver